Análisis granulométrico por el método del hidrómetro. Ensayo número 4 correspondiente a la materia de mecánica de suelos 1. Integrantes del equipo: Guadalupe Aragón Pacheco, Dulce Camargo González, Carlos Carrillo Carrera y Adrián Rojas Tuyú. Esta práctica se basará en la norma ASTM 2007 T422-63. La competencia de esta práctica será la determinación cuantitativa de la distribución del tamaño de partículas en suelos más pequeñas que 0.074 milímetros, es decir, que pasen la malla número 200, mediante un proceso de sedimentación haciendo uso de un hidrómetro. El equipo y material a utilizar serán una probeta de 1000 mililitros, un cronómetro, una malla número 200, un vaso de precipitado, un termómetro, un hidrómetro calibrado modelo 152-4, una balanza de 0.01 gramos de sensibilidad, 2 matraces Erlenmeyer, una probeta de 1000 centímetros cúbicos o Bourjocus, mallas número 4, 10, 20, 40, 60 y 100. De material necesitaremos un agente dispersante o defloculante. En este caso será una solución de hexametafosfato de sodio en una proporción de 40 gramos de hexametafosfato de sodio por litro de solución. Marco teórico. Para hallar la distribución del tamaño de partículas en suelos finos, no pueden usarse tamices o mallas, como los que se usan para suelos gruesos como las gravas y las arenas. El suelo que pasa la malla número 200 y tiene una abertura de 0.075 milímetros es suelo fino, entre los cuales se encuentran las arcillas y limos. Para obtener los valores necesarios para trazar su curva de distribución granulométrica, se necesita realizar la prueba del hidrómetro. Este método está basado en un principio de sedimentación, es decir, cuando un suelo fino es dispersado en agua, las partículas sedimentarán a diferentes velocidades, dependiendo de su textura, masa, viscosidad y de su tamaño. Todo esto se engloba en la ley de Stokes. Stokes, en 1850, desarrolla una ecuación que nos relaciona la velocidad de descenso de una partícula esférica en un fluido con respecto al tamaño que tiene ésta. Esta ecuación nos dice que la velocidad de sedimentación de dicha esfera será igual a 2/9 del peso específico de la esfera menos el peso específico del fluido entre la viscosidad del fluido multiplicada por el diámetro de la esfera entre 2 al cuadrado. Si la ecuación la resolvemos utilizando el peso específico del agua, adquirirá la siguiente forma. De igual manera, la ecuación puede ser representada de tal manera que el diámetro sea igual a una constante k multiplicada por la raíz de la altura de caída entre el tiempo. ¿Pero a qué se refiere esta constante k? El valor de la constante k será el resultado de una combinación de la gravedad específica del suelo y la temperatura obtenida en laboratorio. Con ayuda de esta tabla podemos obtener el valor. Una parte muy importante de la práctica será el uso de defloculantes. Los granos de suelo muy finos en suspensión tienden normalmente a flocular, es decir, que se adhieren y forman grumos que se precipitan juntos. Por lo tanto, es necesario añadir a nuestra muestra un agente de disgregación para evitar la floculación durante el ensayo, con la finalidad de disminuir los errores. Los agentes defloculantes que han sido utilizados satisfactoriamente para la mayoría de los suelos son el silicato de sodio, mejor conocido como vidrio líquido, el cual es recomendado para suelos ácidos, y el hexametafosfato de sodio, recomendado para suelos alcalinos. La prueba del hidrómetro de manera general consiste en mezclar una pequeña cantidad de suelo en una suspensión y observar cómo las partículas asientan a través del tiempo. Una parte muy importante es la calibración del hidrómetro. Esta calibración se logra mediante dos correcciones, una corrección por menisco y una corrección por cero. Ambas correcciones se explicarán de manera más amplia en la parte del procedimiento de la práctica. Corrección por temperatura.
Como el peso específico del agua y su viscosidad varían con la temperatura, es evidente que esta variable debe ser considerada. Esto lo logramos con un factor de corrección. El factor de corrección será en base a la temperatura obtenida en el laboratorio. Al finalizar este ensayo, podremos obtener la continuación de nuestra curva granulométrica, para así poder identificar el tipo de suelo con el que estamos trabajando. Bien, ahora yo les explicaré el procedimiento. La primera parte del procedimiento sería la preparación de la muestra. Se criba el material. Se criba el material que pasa por la malla número 4. Para este proceso se utiliza también las mallas número 10, 20, 40, 60, 100 y 200. Como se puede observar en la imagen, necesitamos todas dichas mallas e incluso un fondo. El objetivo del cribado es dividir las partículas o elementos del suelo mediante las medidas de sus diámetros y agrupar de esta forma los elementos más similares entre sí. El material que pase por la malla número 200 sea más de 50 gramos. Este material debe calentarse en una estufa para secarse y luego esperar a que su temperatura descienda hasta igualarse a la del ambiente. La malla número 200. Cuando se requiere más precisión, el análisis con hidrómetro se debe realizar a la fracción del suelo que pase el tamiz número 200. Cabe recalcar que el análisis hidrométrico se basa en la ley de Stokes. Por ende, se trabaja con el diámetro del grano. Como podrán observar en la imagen, una corresponde al cribado y la otra corresponde al peso de la muestra y el secado de esta. Preparación del defloculante. Muy bien, antes de vertir la porción de suelo seco, es necesario preparar un defloculante. Se llena la probeta y el matraz de Erlenmeyer de manera que sumen 125 mililitros. En el laboratorio cuenta con una probeta de 100 mililitros y otra de 50 mililitros. Por ende, deberán llenar la de 100 hasta dicha marca y la de 50 hasta 25, procurando que éstas sumen 125. Ahora, ¿qué acción tiene el defloculante en la muestra del suelo? Bueno, pues es muy simple, reducir los grumos y disolver estos. Bien, ahora, el siguiente paso es vertir el defloculante en el matraz de Erlenmeyer. Se agregan 50 gramos de la muestra en el matraz de Erlenmeyer. Se dejan reposar de 16 a 24 horas. Como podrán observar en las imágenes, primero vertimos el defloculante en el matraz de Erlenmeyer. Después agregamos la muestra, que cabe recalcar son 50 gramos. Después mezclamos mediante el movimiento circular de dicho matraz. Ahora, ¿por qué utilizamos un defloculante en la muestra de suelo? Para neutralizar los espacios entre las partículas, ya que éstas poseen carga negativa. Bien, ahora la siguiente parte del procedimiento es el procedimiento general. Bien, ahora yo les explicaré el primer paso, que es la corrección por cero. La causa de la corrección por cero es que al agregar un agente dispersante a la suspensión, se aumenta la densidad de esta, por lo cual hay que hacer una nueva corrección que dependerá de la cantidad de defloculante, en este caso 125 mililitros. Ahora, para determinar el valor de la corrección, se sumerge el hidrómetro en agua destilada y se realiza la lectura en la escala. Después se añade la cantidad de 125 mililitros de defloculante dentro de la probeta y se completa con agua destilada hasta la marca del aforo. Finalmente, se hace las mismas mediciones para la corrección anterior y la diferencia entre ambas lecturas es la corrección por cero. Es importante recalcar que dicha corrección siempre es negativa. Ahora, la corrección por meñiscos. Se sumerge el hidrómetro en el agua destilada y haciendo dos lecturas en la escala, una en la parte superior del meñisco y otra siguiendo la superficie horizontal del agua. Como pueden observar, en la imagen tengo estructurado lo que sería la corrección, la lectura real, el meñisco y la lectura del meñisco. En esta pequeña parte, ustedes deberán tomar dichas medidas. La diferencia entre las dos lecturas es la corrección por meñiscos. Ahora, es importante evitar tocar la parte de la escala para no contaminarla con grasas y evitar que se forme el meñisco completo.
Esto se da por la influencia de la capilaridad del líquido. Sin embargo, para evitar dicha presencia de capilaridad, se recomienda no tocar la parte en la que se va a medir o en la que se formará el menisco. Como pueden observar en la imagen, aquí tenemos detallado cuando está la presencia de agua destilada y el defloculante con agua. Y la diferencia será la corrección por meniscos. Bien, ahora agitamos la mezcla. La muestra ya reposada de 16 a 24 horas es la que se utilizará en este proceso de agitación. La explicación detallada está en la primera parte del procedimiento. Ahora, al agitar el matraz con la muestra, se vierte en la probeta de plástico o vaso de agitación para poder agitarlo. Como podrán ver, el proceso de agitación viene detallado en la imagen. Bien, ahora vertemos la muestra en la probeta de plástico. Al verter la mezcla, se quedan residuos en el matraz, por lo que se enjuaga el matraz para retirar los restos y verterlos en la probeta de plástico. Se vierten los residuos en la probeta de plástico, la cual servirá más adelante para volver a hacer un proceso de agitación en el cual obtengamos una mezcla uniforme entre el defloculante y la muestra. Bien, ahora se agita la probeta con la muestra. Como podrán ver, el proceso de agitación es de manera horizontal y de un lado a otro, izquierda a derecha. En el equipo agitador, se agrega la tapa del equipo agitador, se agita la probeta de plástico durante 20 minutos, de forma horizontal, de un lado a otro, para lograr una buena consistencia entre los componentes. Bien, ahora vertiremos el material en la probeta de Bouillocos. Pasando los 20 minutos de agitación, se vierte el material contenido en la probeta de plástico en la probeta de Bouillocos. Se enjuaga bien la probeta para no dejar residuos y se vierte en la probeta de Bouillocos. Es importante que para este proceso se termine de llenar la probeta de Bouillocos hasta 1 litro. Como podrán observar en la imagen, estamos virtiendo de la probeta agitadora a la probeta de Bouillocos. Bien, ahora se agita manualmente. Se termina de llenar con agua la probeta de Bouillocos hasta 1 litro, como se observa en la imagen. Luego colocamos la tapa de la probeta y se agita manualmente durante 1 minuto. Como podrán ver, el movimiento sigue siendo el mismo, horizontal y de izquierda a derecha. Bien, ahora se coloca la probeta en una mesa, estrictamente para detener las vibraciones o que no existan estas. Sin vibraciones, se tiene 20 segundos para que se estabilice el hidrómetro y empezar a correr el tiempo. Se espera 1 minuto y se hace la primera lectura, tal y como podremos observar en la imagen. Bien, ahora se toma la primera lectura. De igual manera se debe de tomar la temperatura del agua en cada minuto para las correcciones por temperatura. Es muy importante que para realizar la medición de temperatura, esta sea en una muestra de agua en un recipiente aparte, como podrán ver en la imagen. La primera lectura con el hidrómetro y la primera lectura de la temperatura en un recipiente con agua aparte. Finalmente, para obtener las nuevas lecturas, se toman estas lecturas de los minutos 1, 2, 3 y 4. Se agita la suspensión por 1 minuto y se repite el proceso hasta obtener 2 grupos más de resultados similares. Posteriormente, se continúa con las siguientes lecturas. Como podrán observar, en esta imagen dividí dicho procedimiento en 4 pasos. Se agita la probeta durante 1 minuto, se mantiene la probeta sin vibraciones 20 segundos para que se estabilice el hidrómetro. Posteriormente, en 1 minuto, después de dicha agitación, se realiza la lectura. Finalmente, se toma la temperatura del agua a cada minuto. Al realizar las 4 lecturas de nuevo, a cada minuto, se corteja con las primeras lecturas, y si son similares, con un rango de error de más o menos 1, se deja en el hidrómetro, dentro de la probeta, y se continúa con las mediciones.
Ahora les hablaré sobre los resultados que obtuvimos durante la realización del ensayo 4 granulometría por hidrómetro. Empezando por los datos, estos que se presentan a continuación fueron los que se obtuvieron durante la experimentación del ensayo 3 granulometría por tamizado. En esta práctica, el peso del material fue de 50 gramos, su gravedad específica 2.72, el porcentaje del material fino dio 18%, la corrección por 0 menos 3, la corrección por menisco 1, el coeficiente de uniformidad fue de 481.48 y el coeficiente de concavidad fue de 4.45. D60, D30 y D10 fueron 5.2, 0.5 y 0.0108 respectivamente. Estos datos se obtuvieron durante la investigación y fueron tomados de la fuente referenciada. La tabla presenta los resultados que se obtuvieron durante los cálculos y la experimentación. Esta tabla está compuesta por 11 columnas en las cuales está el tiempo en minutos, la temperatura en grados centígrados, RA, RC, el porcentaje más fino, R, L, L sobre T, K y D, y también el porcentaje total, donde RA es la lectura real del hidrómetro, RC es la lectura corregida del hidrómetro, R es la lectura corregida del hidrómetro por menisco, L es la profundidad efectiva, L sobre T es la profundidad efectiva que depende del tiempo, K es el coeficiente que depende tanto de la gravedad específica del suelo como de la temperatura de la prueba, y D es el diámetro. Porcentajes finales. Nuestra grava dio 42%. Nuestra arena fue de 40% y los finos que tuvimos fueron de 18%. Juntos forman un total del 100% de nuestra muestra. El sistema de clasificación que se usó fue el SUX. Y dado que el porcentaje que pasa a la malla número 200 es 18% y este es menos del 50%, el suelo es granular. Y se identificó como una grava. Ahora, CU y CC tienen un rango para que estos formen una prueba bien graduada. CU sí cumple ser mayor que 4, pero CC, que es el coeficiente de concavidad, no está entre 1 y 3. Por lo tanto, y como anteriormente nos había explicado nuestro profesor, cuando uno de estos no se cumple, este se considera mal graduado, dando nuestra muestra una grava mal graduada o GP. Para la gráfica de distribución granulométrica por método mecánico e hidrómetro, tenemos que el diámetro de la partícula y el porcentaje que pasa forman una curva. En ella está D10, D30 y D60. Estos datos fueron ponderados de la malla y el porcentaje que pasa, también el número de apertura de la malla, pero juntos forman esta gráfica. Cálculos. Para los cálculos utilizó la herramienta de Excel y la calculadora. Para realizar los cálculos necesitamos conocer los datos mostrados en la tabla. En la práctica número 3 de granulometría obtuvimos que nuestro suelo tenía un porcentaje de finos del 18% y que el material que pasa a la malla número 200 es de 163.7. De este peso tomamos 50 gramos, que viene a ser el peso del material que será ensayado en la prueba de hidrómetro. En el ejemplo que buscamos en internet, el peso específico de la muestra o gravedad específica es de 2.72, la corrección por 0 de menos 3, la corrección por menisco de 1 y el factor de corrección que depende de la gravedad específica es de 0.99. Para realizar los cálculos, además de los datos que vimos en la tabla anterior, necesitamos los datos que se encuentran en estas tres columnas: minutos, temperatura y lectura real del hidrómetro. Estas tres columnas se llenan mediante la prueba de hidrómetro. En este caso las obtuvimos en una fuente de internet. La primera cosa que vamos a calcular es la lectura corregida del hidrómetro, la cual se calcula mediante la siguiente fórmula. Lectura corregida de hidrómetro es igual a la lectura real del hidrómetro más la corrección por 0 más la corrección por temperatura. La corrección por 0 se calcula restándole a la lectura del menisco
la lectura del agua. Recordemos que nos debe dar un valor negativo. En el ejemplo que buscamos nos dice que nuestra corrección por cero es de -3. Para conocer la corrección por temperatura, debemos consultar la tabla 4.3 del Manual de Laboratorio de Mecánica de Suelos 1. Ubicamos la temperatura registrada en nuestra tabla para conocer la corrección por temperatura. En este caso, para una temperatura de 22 grados centígrados tenemos un valor de 0.40 y para una temperatura de 23 grados centígrados un valor de 0.70. Ahora vamos a calcular el porcentaje más fino. La fórmula que vamos a aplicar es la lectura corregida de hidrómetro por el factor de corrección que depende de la gravedad específica por 100 y todo esto dividido entre el peso seco del material ensayado. El peso seco del material ensayado lo conocemos, son 50 gramos y la gravedad específica es de 2.72. Lo que vamos a hacer es consultar la tabla 4.2 para conocer el factor de corrección. Ubicamos el valor de la gravedad específica en la tabla. En este caso nos damos cuenta que no se encuentra el valor de 2.72, por lo que realizamos una interpolación para conocerlo. Vemos que para una gravedad de 2.72 el valor del factor de corrección será de 0.99. Lo que tenemos que hacer ahora es sustituir los datos pertinentes a cada renglón para conocer el porcentaje más fino. Para calcular las siguientes dos columnas, que son la lectura corregida del hidrómetro por menisco, denotada por R, y la profundidad efectiva, denotada por L, hacemos lo siguiente. R es igual a la lectura real de hidrómetro más la corrección por menisco. La corrección por menisco se calcula restándole a la lectura del agua la lectura del menisco. En el ejemplo nos dice que nuestra corrección por menisco es igual a 1. Recordemos que este valor siempre debe ser positivo. Lo único que hacemos después es a la columna de lectura real de hidrómetro le sumamos el valor de la corrección por menisco. Hacemos esto para cada renglón. Ahora, para calcular la profundidad efectiva tenemos que consultar la tabla 4.5 del Manual de Laboratorio de Mecánica de Suelos 1 y ubicamos para cada valor de R el valor de L. Por ejemplo, para esta tabla en el renglón número 1, que es para el primer minuto, para el valor de R de 50 tenemos un valor de L de 8.1. Ahora, para las siguientes tres columnas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para la columna de L entre T, basta con dividir el valor de L entre el tiempo correspondiente. Y para la siguiente columna, que corresponde al coeficiente K, necesitamos consultar la tabla 4.4 del Manual de Laboratorio. Esta tabla la vamos a utilizar con los datos de la gravedad específica del suelo y la temperatura. En este caso tenemos una gravedad específica de 2.72 y vemos que aquí no tenemos este valor, así que debemos hacer una interpolación. Para 22 grados centígrados vamos a tener un valor de 0.01302 para acá. Y para una temperatura de 23 grados centígrados vamos a tener un valor de 0.0129. La siguiente columna se calcula mediante fórmula, que es multiplicar K por la raíz de L entre T. Esta columna sirve para conocer el valor del diámetro. Únicamente tenemos que sustituir los datos correspondientes a cada renglón para conocer D.
El siguiente cálculo que vamos a realizar es el porcentaje total. Este se calcula mediante la siguiente fórmula. Porcentaje total es igual al porcentaje de material que pasa a la malla número 200 por el porcentaje más fino y todo esto dividido entre 100. En este caso tenemos que nuestro porcentaje de finos es del 18% y el porcentaje más fino lo conocemos, así que basta con sustituir los datos conocidos y que son correspondientes a cada uno de los renglones para conocer el porcentaje total correspondiente. Una vez que tenemos calculados todos los valores de la tabla, vamos a utilizar las últimas dos columnas que corresponden al diámetro y al porcentaje total para graficar la curva granulométrica completa del suelo. En este caso utilizamos Excel para poder graficar y como pueden observar obtuvimos al fin el diámetro de 10 que tiene un valor de 0.0108 milímetros. El de 30 tiene 0.5 y el de 60 5.2. Dado que ya pudimos obtener el diámetro de 10, ahora podemos proceder a calcular el coeficiente de curvatura y el coeficiente de uniformidad. Para el cálculo de ellos aplicamos las fórmulas correspondientes. Para el coeficiente de curvatura obtuvimos un resultado de 4.45 y para el coeficiente de uniformidad tenemos que es igual a 481.48. Utilizando el sistema de clasificación SUB, clasificamos nuestro suelo como una grava y para saber si es bien graduada o mal graduada utilizamos las siguientes especificaciones. Vimos que nuestro coeficiente de uniformidad es mayor a 4, por lo que cumple con el sistema de clasificación, pero el coeficiente de curvatura es 4.45, no se encuentra entre 1 y 3, así que podemos decir que esto no cumple y que por tanto nuestro suelo es una grava mal graduada. Conclusión. Con la realización de los ensayos anteriores se obtuvo que el mayor porcentaje de nuestra muestra corresponde al de una grava. Por lo tanto, la muestra de suelo que utilizamos será clasificado como una. A partir de los datos que se obtuvieron durante los cálculos y los resultados, se determinó que nuestra muestra era granular. Con ello se llegó al resultado final de clasificar a nuestro suelo como una grava mal graduada. En la práctica del ensayo 3 granulometría por tamizado, nuestro suelo resultó con un 18% de finos, y aunque este no está en el rango de 5 a 12, por motivos de aprendizaje se consideró que sí estaba. Haciendo el cálculo del coeficiente de concavidad CC y el coeficiente de uniformidad CU, se obtuvieron los valores de 4.45 y 481.48 respectivamente. El valor del coeficiente de uniformidad para las gravas debe ser mayor a 4, por lo tanto sí se cumple. Ahora, el rango del coeficiente de concavidad no se cumple puesto que está fuera de 1 a 3, por lo tanto se concluye que es una grava mal graduada. Como reflexión podemos decir que la clasificación y el análisis de los suelos es de gran importancia para conocer el tipo de terreno en el que los ingenieros trabajarán, y con base en ello poder crear un diseño de las cimentaciones más adecuadas para el área. Esto con el fin de no tener ningún tipo de inconveniente durante o posterior a la realización de la obra, tales como sobrepasar la capacidad de carga del suelo o los asentamientos que pueden llegar a ocurrir dependiendo de las propiedades del suelo, como se ve al fondo en la imagen.